Hola, en este video voy a mostrar cómo se usa el lugar geométrico de las raíces y MATLAB para diseñar controladores PID. Vamos a utilizar como ejemplo esta planta que tenemos aquí. Es un sistema de primer orden que tiene una ganancia igual a 0.75 y tiene un tau igual a 30. Si a este sistema le aplicamos una señal escalón, entonces la respuesta que vamos a ver es esta que tenemos acá. Aquí podemos ver que la planta se estabiliza alrededor de los 140 segundos y el valor final que alcanza es 0.75, precisamente porque hemos aplicado un escalón de magnitud 1. Yo quiero que esta planta, el lazo cerrado, responda de la forma que presenta esta línea naranja. Esta línea naranja entonces será nuestra respuesta deseada, que tiene un sobreimpulso del 5% y se presenta en un tiempo de 20 segundos. Entonces, nuestro valor de MP será igual a 5%, que hace referencia al sobreimpulso, y el tiempo de pico es 20 segundos. Esos son los parámetros de nuestra respuesta deseada. Lo que vamos a hacer a continuación es obtener la función de transferencia de la respuesta deseada. Para eso, entonces, vamos a utilizar primero el parámetro que nos han dado de sobreimpulso, que en este caso es 5%. Con este parámetro nosotros podemos calcular zeta, es decir, el factor de amortiguamiento utilizando esta expresión. Cuando reemplazamos en MP el valor del 5%, entonces nos quedaría así, 5 sobre 100, porque recuerden que el sobreimpulso se expresa en términos de porcentaje, y esta expresión es igual a 0.6901. Este dato que tenemos aquí es entonces el dato que representa nuestro factor de amortiguamiento, es decir, el parámetro zeta. El otro dato que nos han dado es el tiempo de pico. Ese tiempo de pico es de 20 segundos. Con ese tiempo de pico nosotros podemos calcular el parámetro Wn, es decir, frecuencia natural, utilizando esta expresión que tenemos aquí. Como ya calculamos zeta y tenemos el valor de Tp, entonces podemos reemplazar esos números y llegar a este valor. Entonces tenemos que Wn es igual a 0.2170 y por otro lado tenemos que zeta es igual a 0.6901. Ahora podemos utilizar la función de transferencia canónica de sistemas de segundo orden y vamos a reemplazar el valor de Wn y el valor de zeta. Cuando hacemos esto, entonces llegamos a esta expresión que tenemos acá. Esta expresión es la función de transferencia de la respuesta deseada. Ahora, si nosotros cogemos el denominador de la función de transferencia y lo igualamos a 0, entonces vamos a obtener los polos deseados. Lo que vamos a hacer ahora es diseñar un controlador PI utilizando la técnica del lugar geométrico de las raíces. Entonces, para eso vamos a considerar primero nuestra planta, que es esta que tenemos aquí. Esta planta tiene un polo que está ubicado en menos 0.0333. Si nosotros ubicamos este polo en nuestro diagrama de polos y ceros, entonces ahorita vamos a tener esta ubicación de ese polo. ¿Listo? Este polo es el de nuestra planta. También nosotros ya tenemos los polos deseados. Recuerden que estos polos deseados son completos conjugados. Para utilizar la técnica del lugar geométrico de las raíces vamos a necesitar solo uno de ellos dos. Yo voy a elegir el que tiene parte imaginaria positiva y lo voy a ubicar en el diagrama de polos y ceros. Esta será la ubicación de ese polo. Entonces la parte real representa menos 0.1498 y la parte imaginaria representa 0.1571. Adicional, como vamos a construir un controlador PI, entonces esta que está aquí es la ley de control de un controlador PI. Kp hace referencia a la acción proporcional y Ki sobre S hace referencia a la acción integral. Este controlador PI también lo podemos escribir de esta forma, ¿cierto? Aquí simplemente hemos sumado estos dos términos y cuando hacemos esto, entonces notamos que el controlador PI lo que hace es agregar un polo en el origen y también agrega un cero. Eso quiere decir que yo puedo escribir esa función también de esta manera. Entonces aquí el 0 estaría dado por el valor de A y el polo ya sabemos que está en el origen. Adicional, tenemos también nosotros el valor de una ganancia acá. Si ubicamos el polo del controlador PI, entonces este polo está ubicado aquí en el origen. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a continuación es determinar la ubicación del 0. Para eso vamos a utilizar la condición de ángulo del lugar geométrico de las raíces. Entonces lo que hacemos primero es trazar una línea del polo que está ubicado en el origen hasta el punto que corresponde al polo deseado que nosotros determinamos. Y calculamos el ángulo que se forma desde la horizontal hasta esa línea. En este caso, ese ángulo nos da 133.6 grados. Lo mismo vamos a hacer con el polo correspondiente a la función de transferencia, a nuestra planta. Entonces, cuando hacemos eso, aquí encontramos que ese polo corresponde a 126.6 grados. Esto se puede hacer utilizando Pitágoras y relaciones trigonométricas de una manera muy sencilla. ¿Listo? Ahora sí vamos a utilizar la condición de ángulo. De esta manera, vamos a sumar estos ángulos que tenemos aquí. Como son ángulos de polos, entonces los debemos considerar negativos según la condición de ángulo. Entonces tenemos que menos 133.6 menos 126.6 es igual a menos 260.2. Debemos recordar que para que se cumpla la condición de ángulo, esta debe ser igual a más o menos 180 o múltiplos impares positivos o negativos de 180. Entonces, para cumplir esta condición, nosotros vamos a decir que el ángulo del 0
menos el ángulo que acabamos de determinar sumando los ángulos que generan los polos debe ser igual a menos 180. Y de aquí vamos a despejar el valor correspondiente al ángulo del cero. Cuando despejamos ese valor nos da 80.2. Este que está aquí es el ángulo que debe formar la línea donde va a estar ubicado la unión de los puntos del 0 con el polo deseado. Es decir, cuando trazamos esta línea, ¿cierto? Esta línea la trazamos desde el eje horizontal hasta el polo deseado. Y esta línea debe garantizar que el ángulo que se forma desde la horizontal con ella, entonces debe ser igual a 80.2 grados. ¿Listo? Si esto es así, entonces este punto que está aquí, donde se hace la intersección, corresponde a la ubicación del 0. Si utilizamos Pitágoras y funciones trigonométricas para esto, entonces vamos a determinar que esa posición del 0 tiene una distancia desde el origen al 0 igual a 0.17. Y con esto entonces nosotros podemos ahora ya escribir esta expresión para nuestro controlador PI. Sin embargo, nos hace falta determinar el parámetro K, que hace referencia a la ganancia. Para eso entonces vamos a utilizar la condición de magnitud. Entonces lo que vamos a hacer es determinamos la distancia que hay desde este polo hasta este punto que es nuestro deseado. Esa distancia es 0.17. Recuerden que todos estos valores que estamos mostrando aquí se pueden determinar de manera muy sencilla utilizando Pitágoras y también funciones trigonométricas. ¿Listo? Lo mismo hacemos con la siguiente línea. La siguiente línea tiene una distancia desde el polo hasta este punto de 0.196. Y finalmente esta que está acá tiene una distancia desde el 0 hasta este punto de 0.159. ¿Listo? Entonces ya tenemos los elementos para nosotros utilizar la condición de magnitud. Sin embargo, quiero que hagamos algo previo. Esta que yo he escrito aquí es la misma función de transferencia de nuestra planta, ¿cierto? Es la misma función de transferencia. Y quiero que la escribamos ahora de una manera diferente. ¿Diferente a qué me refiero? Aquí a la S la está acompañando 30, ese valor 30. Y lo que vamos a hacer es dividir todos los elementos por ese 30. ¿Listo? Entonces cuando hacemos división de 0.75 entre 30 nos da este valor. Cuando hacemos división aquí, pues nos va a dar un 1 y cuando hacemos división acá nos va a dar este otro valor, que de hecho este es el valor que corresponde al polo del sistema. Vamos a ver la utilidad de hacer esto a continuación. Ahorita sí vamos a usar entonces la condición de magnitud. Entonces para eso nosotros ya sabemos que la condición de magnitud corresponde a una expresión en la que tenemos un numerador y ese numerador hace referencia a las magnitudes que generan los ceros. En este caso tenemos un solo cero y esa magnitud de ese cero es 0.159 y ese es este valor. Y eso va a ir sobre las magnitudes que generan los polos. En este caso tenemos dos polos. Uno es este polo y esta magnitud es de 0.196 y la otra magnitud es esta, 0.17, que hace referencia a este polo. Entonces, por esa razón, aquí tenemos la multiplicación de esas dos magnitudes. Sin embargo, aquí yo voy a agregar un factor. Ese factor que estoy agregando aquí, que es 0.0250, corresponde a la ganancia del sistema. ¿Listo? Si la vemos desde esta función de transferencia. O sea que este 0.250 que está aquí es este mismo 0.250. ¿Listo? ¿Qué hacemos a continuación? Ya determinamos la magnitud. La magnitud entonces nos da 0.0935. Y recuerden que la ganancia es el inverso de la magnitud. Entonces calculamos la ganancia en este caso de esta forma. 1 sobre m y eso nos va a dar 10.69. Eso quiere decir que ya podemos escribir la función de transferencia de nuestro controlador PI porque ya determinamos también la ganancia. ¿Cierto? Entonces esa función de transferencia la escribimos de esta forma. Tendríamos una ganancia que corresponde a 10.69, tenemos un 0 que está ubicado en menos 0.17 y tenemos un polo que está ubicado en el origen. Lo que vamos a hacer a continuación es la simulación del sistema con nuestro controlador PI, el que acabamos de diseñar. Entonces aquí tenemos el diagrama de control y tenemos nuestro controlador PI y también nuestra planta. Cuando nosotros hacemos la simulación de este sistema aplicando a nuestra señal RDS un escalón, entonces lo que va a registrar nuestra señal de salida Y será esta respuesta que tenemos aquí. Y esta respuesta nos está mostrando un sobreimpulso de 16.5% que se está presentando en un tiempo de 11.2 segundos. Y miren que estos elementos que tenemos aquí, estos datos, no corresponden a la función que nosotros queríamos como función deseada. Recuerden que para nuestra función deseada el valor del sobreimpulso era 5% y el tiempo de pico era de 20 segundos. ¿Por qué pasa esto? Si nosotros calculamos la función de transferencia equivalente a todo este diagrama de bloques, entonces vamos a ver que tenemos acá esa función de transferencia y aquí tenemos que la función de transferencia tiene un 0, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Ese 0 es el elemento que está haciendo que el transitorio de esta respuesta sea diferente a lo que nosotros queríamos. Es un efecto del 0. Sin embargo, eso no lo podemos quitar porque ese 0 hace parte de lo que agrega nuestro controlador PI. Si yo de manera arbitraria quitara este elemento 8.018S, que es el que hace que exista ese 0, y simulara, repito, de manera arbitraria. Esto no se puede hacer. Con esto solamente, con lo que voy a hacer, quiero mostrar que ese efecto del 0 es lo que está haciendo que nuestro sistema no cumpla con los requisitos que nos establecimos como deseados. Si lo quito, entonces
quité el 8.018S, quedamos con la función de transferencia ahora de esta forma. Si simulamos esa función de transferencia, la respuesta sería esta que estamos viendo aquí de color naranja. Y esta respuesta tiene un sobreimpulso del 4.4% y un tiempo de pico de 20.8 segundos. Eso es muy parecido a lo que nosotros queremos como función deseada. ¿Por qué no es exactamente igual? Porque a lo mejor con los valores decimales no hemos tenido mucho en cuenta para que tengamos exactamente ese sobreimpulso de 5% y ese tiempo de pico de 20 segundos. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a continuación es diseñar un controlador PID para comparar con la respuesta que tuvimos cuando integramos a nuestro sistema un controlador PI. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que un controlador PID tiene una acción proporcional, una acción integral y una acción derivativa. Yo puedo escribir esta expresión que tenemos aquí del PID de una manera diferente, ¿cierto? Aquí simplemente lo que he hecho es sumar los términos y podemos ver ahora esto. ¿Para qué es útil esto? Aquí estamos viendo entonces que el controlador PID agrega un polo en el origen y como en el numerador tenemos un polinomio de segundo orden, eso quiere decir que el controlador PID agrega dos ceros. Lo podemos ver de una manera más clara de esta forma. Aquí tenemos el polo en el origen y tenemos un cero que está dado por el valor de A, sería menos A, y un otro cero que está dado por el valor de B, o sea, menos B. Adicional, tenemos el valor de la ganancia K, que está aquí. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta estructura para diseñar nuestro controlador PID. Si comparamos con el controlador PI agrega el polo en el origen y un solo cero. El controlador PID agrega el polo en el origen y dos ceros. Vamos a utilizar la técnica del lugar geométrico de las raíces para diseñar nuestro controlador PID. Para eso vamos a utilizar el diagrama que habíamos hecho previamente. Aquí tenemos entonces este polo que está aquí, es el polo de ahora nuestro controlador PID y este otro polo que está aquí es el polo de nuestra planta, la planta que nosotros queremos controlar. Este punto que está acá es la ubicación del polo deseado. ¿Listo? Nosotros ya sabemos previamente que el ángulo que debemos compensar es de 80.2 grados. En este caso, como debemos incluir dos ceros, entonces cada cero debe aportar un ángulo de 40.1 grados. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar una línea desde la horizontal hasta el punto deseado. ¿Listo? Entonces, esa es la línea que trazo. ¿Qué debo garantizar? Que esta línea tenga un ángulo de 40.1 grados. Ese ángulo hay que garantizar. Cuando yo haya garantizado eso, entonces este punto que está aquí va a representar la posición de un cero. Pero que como queremos que el otro cero también aporte lo mismo, pues lo vamos a ubicar exactamente en ese mismo punto. Si utilizamos Pitágoras y relaciones trigonométricas, entonces vamos a determinar la ubicación de este par de ceros. ¿Listo? En este caso, ambos están ubicados en menos 0.336. Con eso, entonces, nosotros podemos escribir nuestra función de transferencia del controlador PID. Sin embargo, hace falta determinar la ganancia. Así como lo hicimos para nuestro controlador PI, en este caso, entonces, para el controlador PID, vamos a utilizar la condición de magnitud para determinar esa ganancia. Entonces lo que hacemos es, vamos a calcular la magnitud y aquí tenemos esta distancia que está aquí, hace referencia a la distancia de este cero, es decir, 0.17 lo que aporta, perdón, lo que aporta este polo. Aquí está el 0.17. Este 0.196 es lo que aporta este otro polo. Aquí está, lo tenemos en el denominador. En este caso ya tenemos dos ceros, ¿cierto? Esos dos ceros, entonces aquí podemos ver la distancia que hay desde este punto hasta este punto es 0.244. Pero como tenemos dos ceros aquí, entonces tenemos que multiplicar esos dos ceros, ¿listo? Esas dos distancias, perdón. Entonces tenemos 0.244 por 0.244. Y recuerden que también debemos multiplicar por el factor 0.0250, que expliqué de dónde salió cuando estaba diseñando el controlador PI. ¿Listo? Con esto, entonces, podemos obtener la ganancia. Si hacemos K igual a 1 sobre M, entonces vamos a llegar a que la ganancia es 28.57. Y aquí ya tenemos completo nuestro controlador PID. Tenemos la ganancia 28.57 y un par de ceros. Ambos están ubicados en menos 0.336. Lo que vamos a hacer a continuación es la simulación de nuestro controlador PID. Entonces aquí tenemos el diagrama de bloques, aquí está nuestro controlador PID que acabamos de diseñar y aquí tenemos la planta. Si nosotros aplicamos en la entrada una señal escalón, entonces la respuesta que vamos a ver es esta que tenemos aquí. Y esta respuesta tiene un sobreimpulso de 9.96 que se presenta en un tiempo de 11.2 segundos. Si comparamos esta respuesta con la que obtuvimos con el PI, entonces podemos ver lo siguiente. Aquí la línea negra hace referencia al PID y la línea azul hace referencia al PI. Entonces miren, el PI tiene un sobreimpulso de 16.5 y se presenta en un tiempo de 11.2 segundos. El PID tiene un sobreimpulso de 9.96% y se presenta en un tiempo de 11.2 segundos. Es decir, el tiempo de pico para ambos controladores es igual, pero el sobreimpulso del controlador PI es mayor que el sobreimpulso del controlador PID. Si comparamos estas respuestas con la respuesta deseada, te recuerden que nuestra respuesta deseada tiene un sobreimpulso del 5% que se presenta en un tiempo de 20 segundos y claramente podemos ver la diferencia. Ya sabemos que esa diferencia se debe al efecto de los ceros en la función de transferencia resultante. Esta que nosotros tenemos aquí es la función de transferencia que resulta de todo el sistema cuando integramos entonces el PID, ¿cierto? Aquí tenemos YDS en la salida y RDS en la entrada.
Entonces, miren que aquí el PID está incluyendo dos ceros, ¿cierto? Sin embargo, esos dos ceros están más alejados que el cero que incluyó el PI. Por esa razón, el sobreimpulso del PID es menor. Sin embargo, existen esos ceros y por esa razón la función de transferencia presenta un transitorio diferente al que nosotros queríamos. Adicional, hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Miren que la respuesta del controlador PI, que es la azul, y la respuesta deseada arrancan desde cero. Sin embargo, la respuesta del controlador PID no arranca desde cero. Eso pasa porque el controlador PID incluyó la acción derivativa. Y la acción derivativa hace que cambie el valor inicial. Si nosotros calculamos el valor inicial como el límite cuando S tiende a infinito de S por Y de S, entonces vamos a llegar a este número que estamos viendo aquí. Sería 0.417. Si usted hace el procedimiento, entonces va a llegar a este valor, a 0.417. Y ese 0.417 es justamente el valor desde donde está arrancando la respuesta del sistema cuando se incluyó el controlador PID. ¿Eso cómo se puede mejorar? Pues simplemente aplicando la derivada no a la señal de error, sino a la señal de salida del sistema. Pero será tema que vamos a tratar en otro video. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar el Toolbus Control System Designer de MATLAB, anteriormente conocido como SysOtool. Para eso entonces escribimos Control System Designer y presionamos Enter. ¿Listo? Y esperamos. Nos aparece esta pantalla. Este Toolbus nos permite a nosotros diseñar controladores utilizando diferentes metodologías. Aquí, por ejemplo, podemos ver el diagrama de Bode del sistema. En este momento, como pues no estamos trabajando sobre ningún sistema, por eso aparece esta línea acá y también por eso aparece esta línea acá. Como nosotros queremos trabajar usando la técnica del lugar geométrico de las raíces, entonces por esa razón voy a cerrar esto y me voy a quedar solamente con el editor del lugar geométrico de las raíces y por acá tenemos la respuesta al escalón del sistema. Miren que lo primero que vamos a hacer es decirle al Toolbus con qué función de transferencia queremos trabajar. ¿Listo? Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es, vengo para acá, aquí estoy en el command window y voy a definir la función de transferencia. La función de transferencia es 0.75 sobre 30S más 1, ¿cierto? Esta es la función de transferencia. La función de transferencia que hemos definido se llama G y corresponde a esto, que es con la que venimos trabajando. Entonces, vuelvo acá al Toolbus y aquí le digo que quiero editar la arquitectura, ¿cierto? Y en este caso, entonces ahora nos aparece esta otra ventana, ¿cierto? Y miren, por defecto está seleccionada esta arquitectura. En esta arquitectura tenemos aquí una función F, que puede hacer referencia a una ganancia previa, esta función C, que será el controlador, esta función G, que es la función de transferencia, y esta función H, que será función de realimentación. Nosotros hemos venido trabajando con la función C, que es el controlador, y con la función G. La que acabamos de crear en el command window es la función G. Entonces lo que vamos a hacer es importarla. Entonces doy clic acá. Miren que aquí ya apareció que existe una función G y lo que digo es importarla. ¿Listo? Decimos OK y él ahora entonces actualiza la arquitectura. Bien, si yo doy clic por acá, por ejemplo, en F, aparece el valor de 1 porque no estamos utilizando. Esto es un editor que podemos utilizar para cada una de las funciones. Si doy clic a C, que es el controlador, entonces aparece un 1 porque todavía no hemos editado ese controlador. Si doy clic a H, entonces también aparece un 1. Y finalmente, si doy clic a G, entonces miren lo que nos aparece, que la función es 0.75 sobre 30S más 1. Aquí tenemos entonces el editor del lugar geométrico de las raíces, ¿cierto? El primer controlador que nosotros diseñamos fue un controlador PI. Yo puedo decirle a él que quiero agregar entonces primero un polo en el origen. ¿Por qué un polo en el origen? Porque recuerden, un controlador PI tiene un polo en el origen y también tiene un cero. Voy a empezar agregando entonces el polo en el origen. Para eso selecciono esta X que está aquí. Me paro ahí en cualquier parte donde yo quiera, no necesariamente tiene que ser en el origen. Me paro ahí y lo que voy a hacer ahora es modificar la posición de este polo que nosotros agregamos, que fue esta línea X que está aquí. ¿Listo? Entonces voy a darle doble clic a C. Aparece esto que está aquí y aquí nos está indicando en dónde está ubicado el polo en este momento. Está ubicado en menos 0.317. Yo quiero ubicarlo en 0 porque ese polo lo necesito en el origen, ¿cierto? Entonces si lo ubico en 0, cambia toda esta expresión y aquí voy a poner un 1. Entonces miren que ahora sí tenemos el polo ubicado en el origen. De hecho, ahorita ya el Toolbus lo reconoce como un integrador. ¿Listo? Le voy a X. Bien, y ahí tenemos el polo. El polo que ustedes están viendo de color rojo es el polo en el origen y el polo que se ve de color azul es el polo de la planta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a agregar un 0. Si quiero agregar el 0, entonces selecciono aquí el icono del 0. Lo voy a ubicar ahí en cualquier parte. Y recuerden que ese 0 está ubicado en menos 0.17. Entonces vuelvo a darle clic a C, que es el controlador. Y miren que ahora cambió, ¿cierto? ¿Yo dónde quiero el 0? El 0 lo quiero en la posición menos 0.17, ¿listo? Y entonces ahí ya queda el 0 en esa posición. Y miren que este es el lugar geométrico de las raíces que tenemos en este momento. Yo voy a ampliar un poco esta vista, aquí,
Voy a ampliar un poco esta vista, ¿listo? Ahí la amplié. Antes de continuar, entonces quiero que veamos algo. Les recuerdo, aquí está la función de transferencia G y el controlador en este caso que tenemos es este que está aquí. Es este que está aquí. Este controlador tiene un polo, este controlador PI tiene un polo en 0 y tiene un 0 en menos 0.17, ¿cierto? Y esta es la función de transferencia. Bien, ahora, miren que este espacio que tenemos aquí es donde nosotros podemos variar la ganancia. Sin embargo, no la vamos a variar desde aquí, porque precisamente para eso está el lugar geométrico de las raíces, para que hagamos un proceso un poco más visual. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo cojo estos que están aquí, el sistema tiene dos polos. Este es un polo y este es el otro polo. Y el sistema tiene un 0, ¿cierto? En su totalidad. Es decir, el controlador PI agrega un polo en el origen y un 0. ¿Cierto? Son los de color rojo que tenemos aquí. Y este polo azul es de la función de transferencia. Ahora, ¿qué representan estos puntos que estoy moviendo aquí? Estos puntos son las posiciones de los polos cuando nosotros empezamos a aumentar el valor de la K. ¿Listo? Entonces quiero que vean este valor que aquí dice 6.5714. En este momento ese es el valor de la ganancia K. Si yo vengo para acá, por ejemplo, entonces miren que estoy disminuyendo el valor de esa ganancia K. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo disminuyo ese valor o cuando lo aumento, se está actualizando cada vez la respuesta al escalón. ¿Cierto? Miren, si yo me muevo por acá, se actualiza esa respuesta. Ahora, otra cosa que yo puedo hacer muy interesante es, en este diagrama doy clic derecho, digo características y quiero ver la respuesta del pico. Aquí le voy a dar clic y entonces ya todo el tiempo podría ver eso. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer a continuación es seguir moviendo las ubicaciones de los polos. Entonces cada vez que lo muevo se actualiza el gráfico y con esto nosotros podemos diseñar un controlador PID de una forma mucho más visual, viendo exactamente lo que está pasando en la respuesta al escalón que se debe a la ubicación de los polos en el diagrama de polos y ceros, que en este caso está constituido por el lugar geométrico de las raíces. ¿Listo? Entonces, miren, me puedo mover y ahí se va actualizando el gráfico, me puedo mover y ahí se va actualizando el gráfico. ¿Listo? Entonces ya lo que resta es llegar a un valor que se adapte a lo que nosotros necesitamos en cuanto al desempeño de todo el sistema. ¿Listo? Bien, entonces aquí también yo puedo agregar el otro 0, ¿cierto? Para el controlador PID. Entonces miren, este 0 que nosotros tenemos aquí está ubicado en menos 0.17, ¿cierto? Pero para el controlador PID lo que hicimos fue ubicar dos ceros en 0.336. Entonces yo puedo hacer esto. Yo puedo coger este señor y lo pongo aquí, ¿cierto? Y si vuelvo a C, miren que este es lo que es el bloque C, le voy a dar doble clic. Entonces miren que aquí claramente nos está mostrando dónde están ubicados esos ceros. Voy a decirle que esos ceros los quiero en menos 0, los quiero en menos 0.336. Ahí quiero uno. Y el otro también lo quiero en menos 0.336. ¿Listo? Y ahí están ubicados ese par de ceros. En la misma parte adicional tenemos también el polo que lo tenemos en el origen. ¿Listo? Entonces cierro esto acá. Y esta es la respuesta que tenemos ahora. Y voy a empezar a variarla acá, ¿cierto? Miren, aquí estoy variándola acá. Aquí estoy variándola acá. ¿Y qué le está pasando al sobreimpulso? El sobreimpulso está disminuyendo, ¿cierto? De hecho, aquí utilizando el lugar geométrico de la herramienta de SisoTool que tiene MATLAB, estamos consiguiendo un sobreimpulso ya mucho menor al que conseguimos ahora por el diseño analítico, ¿cierto? Entonces, pues de esto se trata la herramienta y ya es cuestión de seguirle trabajando a ella y obtener buenos controladores para las plantas. Esto es todo. Espero que sea útil este video y quedo atento a cualquier duda y comentario.